Vamos ahora al otro tema, mi querido asambleísta. Vamos a ver esta deuda, el sistema de salud, el pago a las clínicas de diálisis. Este también es otro punto álgido porque también estamos sufriendo de los pagos de dinero, de platica para pagar a estas deudas que mantiene el Ministerio de Salud o mantenía el Ministerio de Salud a clínicas de diálogos, pagos pendientes desde el 2019. En 2019 eran 15,000 pacientes y eran 10,000 millones, si no estoy mal, de deuda que se tenía a estas clínicas privadas de diálisis. Sí, justamente en la Asamblea Nacional ha sido amplio el debate en varias instancias. El gobierno ha sido muy claro, se ha comprometido también con el tema de la salud. Vemos que en el año anterior se ha cubierto una deuda de alrededor de 50 millones de dólares. En este año parece que ya bordea los 30 millones y sobre todo en el último mes de febrero pues se ha cubierto algunos de estos pagos. Pero es importante también aclarar que estas no son deudas que vengan del último año del gobierno. Son deudas, como usted bien lo manifiesta, acarrean varios años de deuda y que pasan del año 2019 realmente. Pero aquí hay algo importante también por resaltar, y hay una labor importante que ha realizado el Ejecutivo, en donde se han realizado auditorías para poder realizar estos pagos, porque se ha identificado que sí hay una grave lesión al Estado ecuatoriano cuando ha existido actos de corrupción y se está realizando una investigación para saber a qué dializadoras o qué, digamos, organismos privados se les puede realizar estos pagos. Sin embargo, no con eso se quiere decir que no se va a pagar a nadie. Sin embargo, el presidente está muy enfocado en realizar sí, estos acuerdos, estos compromisos, porque a la final el beneficio va hacia las personas que más lo necesitan. No puede ser posible que en algunos de estos casos, pues, han usufructuado sin que los afectados por estas graves enfermedades, por estas graves condiciones, pues, se les haya afectado sin haber cumplido estos pagos o no se han beneficiado con el servicio que ameritan. Entonces, el trabajo del Ministerio de Finanzas creo que ha sido arduo, se está realizando todas estos pagos que, lo van a repetir, si se han realizado durante el año que pasó y lo que va en transcurso de este año también. Así es, entonces está tratando de hacer los pagos. ¿Está cumpliendo con el cronograma de pagos anual? Sí, de lo que se tiene entendido, de lo que se ha podido recabar información en la Asamblea, se ha realizado ya más o menos alrededor de un 70% de estas deudas que han sido heredadas de los años anteriores. Y claro, esto no es que se realiza con dinero, digamos, que se puede fabricar. Son recursos que requiere el Estado. Sin embargo, el presidente Noboa, cuando asumió el mandato, heredó un país con 100 millones de dólares en las cuentas fiscales, Ujú. sabiendo que para conocimiento del público en general, todos los gastos que amerita en todo el andamiaje del sector público bordea prácticamente los 30,000 millones de dólares. Entonces, nos dejaron prácticamente quebrados, prácticamente liquidados como país económicamente hablando, y ahí ha sido una ardua labor en que primero se transparenten las finanzas públicas y se pueda estabilizar la economía. Creo que los acercamientos hacia los organismos multilaterales por parte de este gobierno ha sido apropiado, prudente, se vuelve a tener confianza y sobre todo eso va a permitir que las condiciones para la generación de empleo, para la adquisición de pronto de recursos que necesita el país, pues sean viables. Ya, recordarles a los oyentes, recordarles al país que el sistema de salud en Ecuador está estructurado por dos redes, la red pública y la red de salud primaria privada complementaria. En la red pública es ambulatoria la mayoría y en la red privada es de alta complejidad donde se hace cirugías muy difíciles y que implican muchos equipos y otras cosas. Eso, no se definieron las fuentes de financiamiento para crear esta gran deuda. Y ahí va la pregunta del millón. ¿De dónde se va a pagar?
cómo se va a pagar, siendo que siguen estos sectores muy importantes de la salud pendiendo de un hilo porque no hay dinero para pagar a las clínicas. Las clínicas de diálisis son complementarias porque no hay en el sistema público, en los hospitales públicos. Entonces estas clínicas ayudan para los pacientes, pero eso hay que pagar y no hay fuentes de financiamiento. Le queda grave, le queda un trabajo arduo al señor presidente para que pueda cumplir con estas deudas, con estas responsabilidades de dineros. ¿Qué sería lo siguiente? Porque hay gente que nos pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se lo hará? Sí, bueno, la responsabilidad del gobierno central es poder realizar una, diálogos, sobre todo con organismos internacionales, para que tengan confianza en el Ecuador. Primero, creo que es uno de los pasos que hay que dar. Segundo, hay que tratar de formar un marco normativo que le permita tener confianza al inversionista extranjero. Ahí, por ejemplo, el tema de proyectos de generación de energía, por ejemplo, proyectos que tengan que ver, como lo que hablamos anteriormente, con la explotación petrolera, con la explotación de gas, de pronto países que tengan una visión en temas turísticos en el Ecuador, creo que son una de las vías que el país debe dar. Hay una alta desconfianza, sobre todo en materia económica, y obviamente por esta crisis que se ha generado de inseguridad durante todos estos años, sobre todo los últimos 16 años. Entonces, hoy se está recuperando esa confianza. Ahí nosotros, al menos desde el despacho muy particular, estamos trabajando en una propuesta de ley que permita dar una cierta garantía a inversionistas extranjeros para que cuando, no existe, cuando existan cambios de gobierno no exista esa inseguridad jurídica que actualmente existe en el país. Y hemos visto cómo muchas empresas en años anteriores han tenido que salir del país, se han cerrado fuentes de empleo, y eso, claro, no es un tema, vuelvo a repetir, del último año. Yo creo que el gobierno ha dado esos pasos firmes. Si es que es necesario recurrir a créditos internacionales, es un gran paso que ha dado porque hoy existe confianza. Las medidas económicas que se han adoptado pues han permitido que los multilaterales puedan regresar a ver con buenos ojos al país, sobre todo porque se está dando estas garantías que se requieren. Yo creo que el trabajo es muy grande. Necesitamos un periodo por lo menos completo para que el gobierno pueda estabilizar la economía y generar estas fuentes de empleo. ¿Usted cree que en los 4 años de llegar a mantenerse en el poder, estos 4 años, se pueda lograr este pago millonario a esta deuda de salud? Sí, yo creo que sí, pero el tema en realidad va un poco más allá. Miren, cualquier gobierno que venga hasta el 2029, los ecuatorianos tienen que estar claros que hay una deuda pendiente que bordea los 25.000 millones de dólares que hay que cubrir hasta el año 2029. Eso significa que de esos 4 años, por lo menos todos los recursos que genera el Estado ecuatoriano tienen que ser destinados a cubrir una deuda pública. Y de paso les comento, en el gobierno de Rafael Correa heredó un país con 14.000 millones de deuda y entregó, después de haber vivido una bonanza petrolera nunca antes vista en el país, entregó al siguiente gobierno con una deuda triplicada que bordeó los 40.000 millones de dólares. Y ahí hasta el momento actual, por lo menos hasta el año anterior que tomó las riendas del país el presidente Novoa, hay una deuda que bordea los 80.000 millones de dólares. Eso es algo realmente impresionante que este, esta grave crisis que nos ha dejado los tres últimos gobiernos anteriores al presidente Novoa es algo que realmente nos debe llamar la atención. Recuerden que nosotros en la Asamblea se propuso realizar un proceso de fiscalización en lo que se determinó un juicio político al ex Ujú. ministro de Finanzas del gobierno anterior, justamente por no haber cubierto este tipo de necesidades, sobre todo con el tema salud. Pero las corrientes políticas contrarias a la propuesta actual del presidente Novoa lo que hicieron es activar ese juicio político, todo con finalidades de persecución política. Eso es lo que no podemos aceptar como ecuatorianos. Por eso es que el presidente Novoa ha encaminado sus esfuerzos en estabilizar la economía
y creemos que no solamente el tema salud se va a poder cubrir de a poco, sino también estas deudas que existen con los gobiernos autónomos descentralizados y también con temas de la educación, de la salud, es decir, varios problemas que tiene el país, pero ratifico una vez más, toda esa cimentación que se realiza en este año es el sostén que nos va a permitir tener mejores días en estos próximos 4 años de gobierno. Muy bien, sí, veamos que esa desconfianza que existe se vaya transformando en confianza, porque usted, yo, aquí, el productor de sonido, la gente que nos escucha, felizmente no tendrá un enfermo de diálisis, un enfermo renal en sus casas, pero los que tienen personas en los hospitales, personas rogando por una diálisis, ellos no van a decir, ¿y a qué horas va a estar ese marco normativo para proyectos? ¿A qué horas van a hacerse los diálogos con inversionistas extranjeros? Si lo que necesitamos es ya. Eso es importante porque le comento, asambleísta, que los reclamos y las marchas van a seguir habiendo cada vez que no haya métodos, cada vez que no haya insumos, cada vez que los de estas clínicas privadas no quieran atender a los pacientes porque no hay la platica. Entonces, sí es necesario que pongamos empeño y fuerza para que se pueda lograr ya y esa desconfianza se vuelva en confianza, y sobre todo para aquellos que tienen enfermos de este tipo, lamentablemente en casa, digan sí, la verdad sí, ahora se pudo hacer, que se pueda ver ese cambio, ese esfuerzo, ese trabajo conjunto de todos los miembros del gobierno, de todos los inversionistas extranjeros, de todos los diálogos, de todos los marcos normativos de los proyectos para bien de este sector importante de nuestra sociedad, los enfermos renales.